algún punto del tiempo, tu yo futuro te envió esta señal. No llegaste hasta aquí por accidente. En medio de millones de voces, entre un océano infinito de información que se mueve sin descanso, algo te trajo hasta este instante. Algo más profundo que los algoritmos, más preciso que el azar. Una inteligencia silenciosa que sabe exactamente lo que haces, falta escuchar ahora. Tal vez sentiste un impulso, una curiosidad, una sensación extraña de familiaridad al ver este mensaje. Y aunque tu mente podría intentar explicarlo con lógica, tu corazón sabe que no fue casualidad, porque nada que está verdaderamente destinado a encontrarte necesita forzarse. Este momento, estas palabras, no son un descubrimiento, son un reencuentro. El universo te ha estado susurrando en distintas formas, tratando de recordarte algo que tú ya sabías antes de olvidar. Y hoy, esa memoria comienza a despertar. Has llegado al punto exacto del viaje en el que tu conciencia está lista para reconocerse, para recordar que no eres una pieza perdida, buscando sentido en un universo indiferente. Eres el universo, mirándose a sí mismo a través de ti. A lo largo de tu vida, cada lucha, cada duda, cada búsqueda silenciosa ha sido una especie de llamada de retorno. No una prueba impuesta desde afuera, sino una señal interior que te empujaba a mirar más allá de la superficie. Cada pregunta que hiciste, cada vacío que sentiste, cada momento en el que supiste que debía haber algo más, todo formó parte del mismo lenguaje con el que el campo cuántico te ha estado hablando desde siempre. Nada de lo que viviste fue un error, nada fue en vano. Incluso tus periodos de confusión fueron parte del mapa que te trajo hasta este punto, como semillas que, aunque dormidas bajo la tierra, ya contenían en su interior el jardín que estaba por nacer. Hoy estás en ese punto en el que algo dentro de ti, algo antiguo y sabio, dice: sí, esto era lo que estaba esperando escuchar. Y no es porque las palabras tengan poder por sí mismas, sino porque están resonando con la frecuencia de lo que tú ya eres. Este no es un mensaje para tu mente racional, es un recordatorio para tu conciencia, para esa parte de ti que siempre ha sabido que hay una inteligencia detrás de todo, una red invisible conectando cada suceso, cada persona, cada pensamiento, hasta formar la sinfonía exacta de tu experiencia. Cuando comienzas a ver tu vida desde esa mirada, todo adquiere otro sentido. Te das cuenta de que las casualidades son solo el disfraz de lo inevitable, que lo que parecía pérdida, en realidad, era reacomodo, que los silencios eran preparación, y que el universo nunca dejó de escucharte, incluso cuando tú dejaste de escucharte a ti mismo. No estás aquí para ser alguien especial, ni para escapar de los demás. Estás aquí para recordar que ya formas parte de algo inmenso. Ser elegido no es un título, es una sincronía. Es el instante en que tu frecuencia interna coincide con la información que siempre estuvo disponible, pero que solo ahora puedes sostener. A partir de este punto, ya no necesitas buscar señales afuera. Eres tú quien se ha convertido en la señal. Tu conciencia ha cruzado el umbral en el que el mundo deja de sucederte y comienza a expresarse a través de ti. Así empieza el verdadero viaje. Cuando dejas de mirar el universo como algo que ocurre afuera y reconoces que todo lo que ves es un reflejo de tu estado interno. Eres el jardinero y también la semilla. Eres la tierra fértil y la flor que está por abrirse. Y cada experiencia, cada encuentro, cada respiración es parte del mismo proceso de florecimiento. No necesitas entenderlo todo todavía. Solo basta con sentirlo, con permitir que esta comprensión te atraviese sin prisas, como la primera luz del amanecer
que apenas empieza a calentar la piel, porque este es tu amanecer, y lo que estás sintiendo ahora, esa mezcla de calma, curiosidad y reconocimiento, no es otra cosa que la frecuencia de tu despertar. Así que respira, haz una pausa, siente este instante no como un momento cualquiera, sino como el punto donde tu vieja historia se detiene y comienza la verdadera. No llegaste aquí buscando un video, llegaste respondiendo a un llamado. Y aunque todavía no sepas a dónde conduce, la voz que te trajo hasta aquí sí lo sabe. Tu tarea, por ahora, es simple: escuchar, recordar y permitir. Porque el universo nunca se equivoca cuando sincroniza una conciencia con su mensaje. Y tú acabas de responder. Imagina por un momento que la realidad no es algo sólido y separado de ti, sino una danza constante de energía respondiendo a tu presencia. Imagina que cada pensamiento, cada emoción y cada intención es una vibración que se propaga en el tejido invisible de la existencia, ajustando las formas, los encuentros y los tiempos que aparecen en tu camino. Eso que la ciencia llama campo cuántico no es una teoría lejana ni un concepto místico. Es la matriz viva de donde todo surge, el océano invisible en el que tu conciencia flota y crea sin cesar. En ese campo nada está verdaderamente separado. Las partículas y, por extensión, toda la materia están entrelazadas por una inteligencia que no conoce distancia. Lo que ocurre en un punto afecta de inmediato a todo lo demás. Así funciona también tu conciencia. Cuando te alineas con una posibilidad, no estás enviando una petición al universo, ni pidiendo que algo cambie allá afuera. Estás reorganizando el propio campo desde dentro. Porque tú no estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Durante mucho tiempo, nos enseñaron a pensar en la realidad como una secuencia fija, una cadena de causas y efectos donde somos simples espectadores. Pero la física moderna, y más aún la experiencia espiritual profunda, nos muestra que la conciencia no solo observa, participa. Cada pensamiento es una medición. Cada emoción es una vibración que colapsa una posibilidad. Cada creencia es un molde que da forma a la energía en movimiento. Y cada acto consciente es una orden que la realidad acata de inmediato, no porque la controles, sino porque tú y ella son lo mismo, expresándose desde distintos ángulos. Cuando te miras en el espejo y ves tus ojos, no estás viendo un cuerpo separado de la vida. Estás viendo al propio campo cuántico, reconociéndose a sí mismo a través de la forma que eligió para experimentarse, tú. Por eso, cuando cambias tu estado interno, no estás intentando manifestar nada. Estás activando una nueva configuración del campo, una nueva versión de la realidad que ya existía como potencial. No necesitas empujar, ni convencer, ni repetir frases vacías. Solo necesitas alcanzar coherencia. Coherencia es cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo vibran al unísono. Cuando lo que piensas, sientes y haces dejan de pelear entre sí. Cuando tu atención, tu emoción y tu acción apuntan en la misma dirección. Entonces el campo responde, no con esfuerzo, sino con armonía. Esa es la verdadera magia. La energía deja de fragmentarse en 1000 direcciones y comienza a moverse como una sola corriente. Una corriente que no empuja, fluye. Y cuando fluye, las cosas que antes parecían imposibles empiezan a organizarse de formas que no podrías haber planeado. Personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que parecen coincidencias,
sincronicidades tan exactas que sería absurdo creer que son casualidad. Eso no es suerte, es coherencia manifestada. Es la conciencia percibiendo su propio eco en el tejido del mundo. No eres un imán que atrae cosas, eres el propio campo reorganizándose para reflejar tu estado interior. Por eso, la verdadera manifestación no es pedir, sino recordar quién eres mientras eliges. El universo no tiene favoritos, solo responde a la frecuencia que emites. Y esa frecuencia no se mide en palabras, sino en la vibración real de tu emoción, en la verdad detrás de tus intenciones. Si repites confío, pero tu cuerpo vibra en miedo, el campo responde al miedo, no a las palabras. Si dices estoy listo, pero tu energía sigue aferrada a la duda, la realidad esperará contigo hasta que sueltes. Por eso el trabajo no está en cambiar el mundo, sino en ajustar tu sintonía. Cuando tu interior cambia, lo externo no puede resistirse por mucho tiempo. Y aquí ocurre algo hermoso. Cuando descubres que eres el campo, la necesidad de controlar desaparece. Ya no necesitas forzar. Ya no hay una distancia entre tú y lo que quieres. Solo hay un movimiento interno expresándose hacia afuera. Esta comprensión es la puerta de salida del viejo paradigma, ese en el que creíamos que la vida nos sucedía. Ahora sabes que la vida sucede a través de ti. Cada pensamiento consciente es una semilla. Cada emoción sostenida con presencia es el agua que la nutre. Y cada acción coherente es la luz que la hace florecer. Pero recuerda, no basta con comprenderlo intelectualmente. Hay que sentirlo, sentir la unidad en lo cotidiano, en una conversación, en una respiración, en una mirada. Sentir cómo cada instante es el universo experimentándose a través de tu conciencia. Porque cuando comienzas a vivir desde ahí, ya no estás tratando de crear tu realidad. Estás permitiendo que la realidad se revele como lo que siempre fue, tú mismo expandiéndose. El campo cuántico no responde a órdenes, responde al reconocimiento. Y en el momento en que recuerdas quién eres, toda la existencia ajusta su tono para acompañarte. Así funciona la sinfonía del universo. Y tú, en este instante, estás empezando a escuchar su música desde dentro. Coherencia. Una palabra simple, pero que encierra el secreto más silencioso del universo. Ser coherente no es pensar positivo, no es mantener una sonrisa cuando algo duele. Es vivir desde la alineación más profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando tus pensamientos viajan en una dirección y tu corazón en otra, tu energía se divide y el campo cuántico responde con la misma confusión. Pero cuando mente, emoción y acción comienzan a vibrar al unísono, algo cambia en la estructura invisible de la realidad. Tu vida se vuelve un solo movimiento, una corriente de sentido. Tu mente es la superficie del lago. Ahí se reflejan las formas, los pensamientos, las comparaciones, las dudas. Pero más abajo está tu cuerpo emocional, ese espacio donde la realidad no se piensa, sino que se siente. Es ahí donde la energía toma forma, donde el campo comienza a responder. Y debajo de todo eso, hay algo más profundo aún, tu sistema de creencias. No las que repites en voz alta, sino las que habitan en silencio. Esas certezas invisibles que dictan lo que consideras posible o imposible. Mientras tus creencias no cambien, ninguna técnica será suficiente, porque el campo no responde a tus deseos, sino a tu estructura interna. Manifiesta lo que tú crees verdadero. Por eso, cada proceso de transformación empieza desde adentro, observando lo que crees, lo que sientes, lo que piensas.
no para juzgarte, sino para reconocer las partes de ti que aún viven en desarmonía. Y cuando atraviesas esas capas, mente, emoción, creencia, llegas al centro de todo, la pura conciencia. Ese nivel donde no hay nombre, ni historia, ni expectativas, donde no eres alguien que busca, sino el silencio que observa, la quietud que estaba antes del pensamiento y que seguirá existiendo cuando todas las ideas se disuelvan. Desde ahí, la coherencia no se practica, ocurre por sí sola, porque en ese nivel ya no hay partes que reconciliar, todo está unido, todo vibra en la misma nota. Es importante entender que no puedes forzar la coherencia, del mismo modo que no puedes forzar el florecimiento de una semilla. Solo puedes crear las condiciones para que suceda. Eso significa cuidarte, darte espacios de silencio, respirar sin prisa, elegir con presencia. La coherencia empieza en los pequeños actos, en decidir desde la calma y no desde la urgencia, en hablar desde la verdad y no desde el miedo, en poner atención plena a lo que haces, aunque parezca mínimo. Cuando tu energía deja de dispersarse, el universo se reordena contigo. Y entonces, sin esfuerzo, todo comienza a encajar. Esa es la diferencia entre controlar y participar. Controlar es intentar dominar el río. Participar es fluir con su corriente, sabiendo que la dirección ya está dentro de ti. Coherencia es vivir en sintonía con tu verdad más profunda, incluso cuando el mundo externo aún no la refleja. Es decir, no sé cómo se manifestará, pero sé que es real. Y sostener ese saber sin miedo, sin ansiedad, con la serenidad de quien ha recordado que el campo cuántico no necesita pruebas, solo presencia. Cuando tus pensamientos dicen sí, tus emociones vibran en sí y tus acciones confirman ese sí. El universo no tiene opción, responde, porque su naturaleza es reflejar. Ahí ocurre el milagro silencioso. No hay luces, ni gritos, ni fórmulas secretas, solo la certeza interna de que todo está bien. Y de pronto, lo que antes parecía inalcanzable, comienza a acercarse sin esfuerzo. Las respuestas aparecen. Las oportunidades se revelan, los obstáculos se disuelven, no porque algo externo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la frecuencia desde la cual percibes. La coherencia no se trata de convertirte en una versión perfecta de ti, se trata de recordar quién eras antes de fragmentarte, de volver a habitar el cuerpo, la respiración, la emoción, con la plena conciencia de que no hay error posible cuando todo se alinea desde el amor. Por eso el verdadero trabajo espiritual no está en acumular conocimiento, sino en simplificar, en regresar una y otra vez a la sensación de unidad, a ese lugar dentro de ti donde ya no hay ruido, donde el pensamiento se rinde ante la paz de saber. Porque cuando habitas esa paz, todo lo demás se acomoda. El dinero, las relaciones, la salud, el propósito. No porque luches por ellos, sino porque el universo no puede negarte lo que ya eres. Así de simple, así de poderoso. Cada vez que eliges coherencia, el campo vibra contigo. Y aunque el mundo aún no lo sepa, una nueva realidad comienza a germinar. Respira. Siente cómo cada inhalación une lo que antes parecía separado, cómo cada exhalación libera la tensión del control. Y recuerda, no hay camino más rápido hacia la manifestación que el de ser completamente honesto contigo mismo. Cuando eres verdad, todo se ordena. Y cuando todo se ordena, la vida te reconoce como el creador que siempre fuiste. Esa es la coherencia viva, el punto donde la conciencia deja de pensarse y empieza a experimentarse como totalidad. Y desde ahí, todo comienza a florecer.
El tiempo, esa ilusión que aprendimos a medir con relojes y calendarios, pero que en realidad solo existe en nuestra forma humana de percibir. Nos enseñaron que el pasado está detrás, que el futuro aún no ha llegado y que el presente es apenas una línea delgada entre ambos. Pero la conciencia no vive en una línea, vive en un campo. Desde la mirada de la conciencia expandida, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Cada posibilidad, cada versión de ti, cada decisión ya existe dentro del campo cuántico. Y tú te mueves entre esas posibilidades de acuerdo con la frecuencia que eliges sostener. No estás caminando hacia tu destino, estás recordando el camino que ya fue trazado por una versión más amplia de ti mismo, tu yo futuro. Ese yo futuro no es una fantasía, ni una versión idealizada de lo que podría ser. Es tu conciencia ya realizada, la parte de ti que ya completó el proceso y que desde esa línea de tiempo expandida te está guiando a través de señales, intuiciones y sincronicidades. Cuando algo te inspira profundamente, cuando una idea te vibra en el pecho, cuando una oportunidad se siente inevitable aunque no sepas por qué, no es el futuro acercándose, es tu futuro llamándote. La causalidad lineal dice que el pasado crea el presente. Pero en la conciencia cuántica, el futuro también influye sobre el ahora. Es la causalidad inversa, tu versión más evolucionada, acomodando las piezas para que llegues a donde ya estás destinado. Por eso, cuando empiezas a vivir en coherencia, las coincidencias se multiplican. Las personas adecuadas aparecen. Las oportunidades fluyen con precisión. No porque estés manifestando algo nuevo, sino porque estás entrando en la línea de tiempo donde eso ya estaba esperándote. Todo lo que alguna vez soñarás ya existe en alguna versión del campo. Y la manera de alcanzarlo no es forzando, sino sintonizando. ¿Cómo cambiar de estación en una radio? Si tu vibración es miedo, solo podrás escuchar estaciones de miedo. Si tu vibración es confianza, el universo entero empieza a hablarte en ese idioma. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambiaste tú el canal de percepción. El tiempo lineal es útil para organizar la experiencia humana, pero no describe cómo funciona la creación. La creación es simultánea, y cada instante de conciencia, cada momento en que eliges cómo mirar algo, es un punto de acceso a realidades distintas. Cuando te alineas con tu yo futuro, no estás pidiéndole nada al universo. Estás reconociendo que esa versión de ti ya está aquí, esperando a que la alcances vibracionalmente. Ese yo futuro tiene una frecuencia distinta, una calma distinta, una sabiduría distinta, y puedes empezar a sentirla ahora mismo. Cierra los ojos, inhala profundo y pregúntate, ¿cómo se sentiría mi cuerpo si ya viviera en esa realidad que anhelo? ¿Dónde sentiría la paz? ¿Dónde sentiría la expansión? Permite que tu cuerpo lo recuerde, porque cuando tu cuerpo lo siente, tu energía lo vuelve real. Este es el secreto del tiempo vertical. No se trata de viajar hacia adelante, sino de anclar lo que ya existe en otro nivel de conciencia, aquí, en tu presente. Y cuando lo haces, el tiempo deja de ser una línea y se convierte en una espiral. Un movimiento que sube y baja, que conecta pasado, presente y futuro en una sola frecuencia de experiencia. De pronto, comprendes que tus desafíos actuales no son castigos ni errores. Son puentes. Son experiencias precisas que tu yo futuro colocó en tu camino para entrenarte, para templarte, para hacerte capaz de sostener lo que está por venir. Cada reto, cada demora, cada aparente pérdida es parte del diseño. No vinieron a detenerte, sino a prepararte. Y entonces el tiempo deja de ser una carrera y se vuelve una colaboración.
Ya no estás esperando que las cosas sucedan. Estás cooperando con la inteligencia que ya las organizó. Tu tarea no es acelerar el proceso, sino confiar en su ritmo, porque lo que es tuyo por frecuencia no puede perderse. Solo puede ser alcanzado cuando tú estás listo para sostenerlo. La versión de ti que ya vive en plenitud no te necesita impaciente, te necesita presente, te necesita respirando con conciencia, decidiendo desde la confianza, avanzando sin miedo. Y cada vez que haces eso, el futuro se acerca un poco más, no en tiempo, sino en vibración. Cuando eliges desde la sabiduría y no desde la urgencia, cuando actúas desde la calma y no desde el vacío, cuando te sostienes en la fe, incluso sin pruebas, tu yo futuro sonríe, porque sabe que lo estás recordando. El despertar no consiste en crear una vida mejor, consiste en reconocer que ya existe una versión de ti que vive en esa frecuencia y que tu único trabajo es abrir el corazón lo suficiente para permitir que ambas versiones se fundan en una sola. Eso es el tiempo vertical, el instante donde todo se une, el punto donde el alma deja de viajar y comienza a habitar. Y cuando llegas ahí, dejas de mirar hacia adelante o hacia atrás. Solo miras hacia adentro y descubres que el futuro siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordaras. Hay una inteligencia que sostiene todo, una fuerza silenciosa que mueve galaxias y a la vez guía el crecimiento de una semilla. Esa misma inteligencia está operando dentro de ti. Es el pulso que hace latir tu corazón, la sabiduría que sabe cuándo sanar, cuándo avanzar y cuándo detenerse. Durante mucho tiempo aprendimos a vivir peleando con esa fuerza. Creímos que la voluntad lo podía todo, que si empujábamos lo suficiente, el universo tendría que obedecer. Y sin darnos cuenta, convertimos el acto sagrado de crear en un ejercicio de control. Pero la vida no necesita que la controles, necesita que la escuches. El jardinero lo comprendió el día que dejó de forzar el crecimiento y comenzó a trabajar con la inteligencia natural del suelo. Entendió que no podía apurar a la semilla, que su tarea no era exigirle que floreciera, sino acompañarla mientras lo hacía. Tu vida funciona igual. No estás aquí para imponerle tu voluntad al universo, sino para colaborar con él, para sumar tu intención consciente a las fuerzas invisibles que ya están obrando a tu favor. Esa colaboración tiene dos componentes: esfuerzo y rendición. El esfuerzo es acción inspirada, no es lucha, es ese impulso que nace del alma cuando algo se siente correcto. Es poner el cuerpo, las manos, la energía, no por miedo a perder, sino por amor a participar en el proceso. La rendición no es resignación, no es rendirse al fracaso ni abandonar los sueños, es confiar en el ritmo mayor que te guía. Es saber que no necesitas empujar un río, que ya sabe a dónde va. El arte está en equilibrar ambos. Demasiado esfuerzo y pierdes conexión. Demasiada rendición y pierdes dirección. El equilibrio ocurre cuando te mueves con intención y al mismo tiempo permites que la vida te sorprenda. Esa es la danza entre tú y el campo cuántico. Tú das el paso con conciencia y el universo responde en sincronía. No hay jerarquía, hay colaboración. No hay súplica, hay diálogo. Cada vez que tomas una decisión desde tu sabiduría interna, cada vez que eliges actuar sin ansiedad, estás afirmando tu confianza en esa inteligencia que te creó. Y esa confianza es magnética, abre caminos, atrae encuentros, genera coherencia. No necesitas saber todos los detalles de cómo se dará algo. El campo no responde al cómo, responde al desde dónde.
desde dónde eliges, desde dónde hablas, desde dónde actúas. Si el origen de tu acción es el miedo, todo se volverá esfuerzo. Si el origen es la confianza, todo se convertirá en fluidez. El universo no premia la lucha, responde a la armonía. Así como la respiración tiene inhalar y exhalar, la creación también tiene su ritmo. Acción y entrega, intención y silencio, hacer y permitir. Esa alternancia es lo que mantiene viva la manifestación. El que solo actúa se agota. El que solo espera se estanca. El que colabora florece. Imagina tu vida como un jardín. Hay momentos para sembrar con energía, momentos para regar con presencia y momentos para quedarte quieto, dejando que el sol y la lluvia hagan su parte. Así funciona la creación consciente. La semilla no duda si brotará. Solo hace lo que tiene que hacer mientras la tierra, el agua y la luz hacen lo suyo. La misma inteligencia que coordina eso es la que guía cada uno de tus procesos. Y cuando te permites confiar en ella, la vida deja de sentirse como una batalla y se convierte en una conversación. Tu propósito no se revela con esfuerzo, se revela con escucha. Cuando aprendes a escuchar, cada paso que das se alinea con algo más grande que tú. En ese punto, las acciones dejan de ser una estrategia y se vuelven un acto de amor. Por eso, cuando elijas actuar, hazlo desde la calma, no desde la urgencia. Hazlo con entrega, no con ansiedad. Y cuando elijas esperar, hazlo con fe activa, no con resignación. En ambos estados, acción o reposo, la energía sigue moviéndose, sigue creando, sigue llamando a las posibilidades que te pertenecen. Si lo sientes, puedes hacer una pausa ahora, cerrar los ojos y repetir para ti mismo: confío en el proceso. Yo hago mi parte y la inteligencia del universo hace el resto. Siente el peso de esas palabras dentro de tu pecho. Siente cómo tu cuerpo se relaja cuando recuerdas que no estás solo haciendo esto. El universo no te pide perfección, te pide participación, que te atrevas a co-crear con él. Y en ese gesto, entre el esfuerzo consciente y la rendición confiada, la creación se vuelve arte. Y tú, el artista que aprende a pintar con la energía del todo. La vida se mueve en ciclos, como la tierra que florece, madura y descansa, como el pulso del corazón que se expande y se contrae. Nada en la naturaleza es constante, y sin embargo, todo en ella es perfectamente coherente. Tu conciencia también tiene estaciones, y aprender a reconocerlas es la diferencia entre fluir con la vida o resistirla. El jardinero lo entendió cuando dejó de exigirle a su jardín una primavera eterna. Comprendió que cada estación, incluso las más silenciosas, traía su propósito sagrado, y que todo florecimiento verdadero solo ocurre cuando se honra el ritmo del alma. Hay momentos de expansión. Esas son tus primaveras internas, cuando las ideas brotan solas, cuando sientes claridad y entusiasmo, cuando la energía parece inagotable. Es una etapa fértil. El alma se abre y la vida responde. En ese tiempo, la intuición guía. Te mueves con ligereza. Las oportunidades parecen multiplicarse y todo parece fluir con sincronicidad. Pero incluso en esa abundancia, la conciencia madura debe recordar la humildad. No aferrarse a la euforia del crecimiento, sino agradecer y observar sin perder el centro. Luego llega el verano del alma. Es el tiempo de integración. El calor no es de impulso, sino de madurez. La energía ya no crece hacia afuera, sino que se asienta hacia adentro. El alma empiezas a absorber lo aprendido, a consolidar lo sembrado. Aquí no hay tanto brillo como profundidad.
el fuego se vuelve luz interna, y aunque parezca que el movimiento se desacelera, en realidad estás fortaleciendo las raíces. Lo que floreció rápido sin sostén se marchita pronto, lo que madura en calma permanece. Después llega el otoño, la estación del desapego, la cosecha y la liberación. El alma recoge los frutos de su trabajo, pero también suelta lo que ya cumplió su ciclo. Aquí aprendes a despedirte sin dolor, a dejar caer las hojas con gratitud, a entender que nada muere realmente, solo cambia de forma. Lo que sueltas se transforma en alimento para lo que pronto nacerá. Y finalmente llega el invierno de la conciencia, la temporada más temida, porque su superficie parece quieta, estéril, vacía. Pero nada podría estar más vivo que una semilla bajo la tierra. El invierno es reposo, pero no inactividad. Es el tiempo del silencio, cuando la vida se repliega para regenerarse. Y aunque la mente se impaciente, el alma sabe que algo profundo está ocurriendo. Es en esos periodos donde el crecimiento invisible sucede, donde la fe se pone a prueba y el ego se disuelve en la quietud. Si aprendes a honrar el invierno, dejas de tener miedo a los vacíos, porque entiendes que el vacío no destruye, prepara el terreno para una nueva primavera. Y así el ciclo continúa. Expansión, integración, cosecha y reposo. Cada estación tiene su bendición y su enseñanza. La primavera te enseña a confiar en la inspiración. El verano te enseña a sostener con compromiso. El otoño te enseña a soltar con amor. Y el invierno te enseña a rendirte al misterio. Tu tarea no es elegir una estación favorita, sino aprender a reconocer en cuál estás y actuar en consecuencia. Cuando estás en expansión, da pasos con entusiasmo. Cuando estés integrando, descansa y asienta lo aprendido. Cuando sea tiempo de soltar, hazlo sin resistencia. Y cuando llegue el silencio, confía en el trabajo invisible del alma. La mayor parte del sufrimiento humano viene de querer cosechar en invierno o de intentar descansar en plena primavera. La mente quiere resultados inmediatos, pero el alma trabaja en tiempos que el reloj no comprende. El campo cuántico responde a esa sabiduría natural. No puedes forzar una flor a abrirse antes de tiempo, ni detenerla cuando ya es su momento. De la misma manera, no puedes apurar tus procesos internos sin alterar la armonía de tu propio ciclo. La paciencia no es pasividad, es colaboración con el ritmo del universo. Y cuando aprendes a moverte con esos ritmos, tu vida se vuelve más ligera. Empiezas a ver que todo tiene sentido. Las expansiones, las pausas, los cambios, los silencios. Cada estación es necesaria. Cada una es una parte del mismo movimiento que te está formando. Así que observa, siente. Date permiso de estar exactamente donde estás. Si estás floreciendo, florece con gratitud. Si estás integrando, enraiza con calma. Si estás soltando, suelta sin miedo. Y si estás descansando, descansa sin culpa. Porque cada fase está moldeando la versión de ti que el universo necesita ahora. Nada está fuera de lugar. Nada llega antes ni después. El tiempo perfecto no es el que tú eliges, es el que eliges aceptar. Y cuando finalmente te rindes a ese orden mayor, algo en tu interior se aquieta. Ya no sientes la necesidad de controlar, solo de participar. Y ahí, en ese punto, la vida comienza a florecer sin esfuerzo. Tu alma se vuelve jardín y el universo su estación eterna. Hay una voz dentro de ti que no grita, no razona, no discute, solo sabe. Esa voz es tu intuición. Y aunque a veces la confundas con la mente o con la emoción, es mucho más antigua que ambas.
Es el eco de tu yo futuro, hablándote desde la versión de ti que ya cruzó el puente, que ya vio lo que está del otro lado y que te guía con señales sutiles para que llegues sin perderte. La intuición no se impone, susurra, no se alimenta del ruido externo, sino del silencio interno. Por eso, cuanto más ruido hay afuera, más difícil se vuelve escucharla. En un mundo diseñado para mantenerte distraído, tu capacidad de escuchar se vuelve un acto de rebeldía espiritual, porque cada vez que eliges el silencio sobre la distracción, cada vez que te das espacio para sentir antes de reaccionar, estás abriendo la puerta por donde la inteligencia del campo puede hablarte. La intuición no llega como un pensamiento lógico, se siente como una certeza suave, una vibración en el cuerpo, una paz inexplicable justo antes de una decisión importante. A veces es una incomodidad ligera que te advierte cuando algo no encaja. Otras veces es una expansión cálida que te confirma el camino. Esa sensación, esa comunicación entre energía y cuerpo, es el lenguaje del campo cuántico. No utiliza palabras, usa frecuencias, y tu sistema nervioso es su instrumento. Tu cuerpo es la antena más perfecta jamás creada. A través de él, el campo te habla. Un escalofrío, una presión en el pecho, una calma repentina o una inspiración inesperada. Nada de eso es casual. Son códigos vibratorios enviando mensajes que la mente aún no puede traducir. Pero aquí está la clave. Tu intuición no predice, recuerda. Recuerda el camino que ya tomaste en otra línea de tiempo. Recuerda las lecciones que ya viviste en otro nivel de conciencia. Recuerda quién eres antes de la duda. Por eso confiar en tu intuición es confiar en tu propio recuerdo cuántico. Es aceptar que dentro de ti ya existe una versión que sabe exactamente qué pasos te llevarán a donde necesitas estar. Y la mente, aunque útil, nunca podrá entenderlo del todo. Porque la mente razona en secuencia y la intuición percibe en totalidad. Mientras la mente pregunta ¿cómo?, la intuición responde ya. Aprender a vivir desde la intuición no significa rechazar la razón, sino ponerla al servicio de algo más grande. Dejar que la mente organice los detalles, pero que el alma decida la dirección. Empieza con algo simple. Cuando tengas una decisión que tomar, detente. Cierra los ojos, respira y pregúntate, ¿qué parte de mi cuerpo se expande con esta posibilidad y qué parte se contrae? No necesitas una respuesta verbal, solo observa la sensación. La expansión es la voz de la verdad. La contracción, la voz del miedo. Tu intuición no siempre te llevará por el camino más cómodo, pero sí por el más coherente. Y esa es la ruta donde ocurre la transformación. A veces la intuición te pedirá soltar algo que aún amas. A veces te pedirá esperar cuando todo en ti quiere avanzar. A veces te pedirá saltar cuando todo parece incierto. Y si la escuchas, verás cómo cada uno de esos movimientos abre un espacio donde lo imposible se vuelve natural. Porque cada vez que eliges seguir esa voz, refuerzas el puente entre tu yo presente y tu yo futuro. La comunicación se hace más clara, el canal más estable, y el campo empieza a responder con precisión milimétrica. Cuando confías en tu intuición, el universo ya no necesita gritarte a través de crisis o pérdidas. Puede susurrarte a través de sincronías, de encuentros casuales, de señales suaves que confirman que vas bien. Escuchar no requiere esfuerzo, requiere presencia. Requiere volver al cuerpo, porque el cuerpo es la puerta. No hay intuición sin encarnación. Si vives desconectado del cuerpo, vives desconectado de la guía. Por eso, cada respiración consciente es un acto de reconexión. Cada pausa es una antena que se resintoniza. Cada momento de quietud es un sí,
a la sabiduría que quiere manifestarse. El alma no necesita pruebas, solo necesita espacio. Y ese espacio lo creas tú cuando eliges cerrar los ojos, silenciar el ruido y escuchar. La intuición no te exige entender, solo te pide confiar. Confiar en el movimiento, en la dirección, en la sensación. Porque cuando confías en esa guía invisible, comienzas a vivir sincronizado con el campo. Y lo que antes parecía azar se convierte en una coreografía perfecta entre tu conciencia y la inteligencia universal. Así, la vida deja de sentirse como un laberinto y se transforma en un recorrido guiado. No porque desaparezcan los retos, sino porque ahora sabes escuchar las indicaciones del camino. Esa es la voz del yo futuro, hablando a través de tu cuerpo, guiándote hacia la versión más alta de ti mismo. Y cuando finalmente aprendes a seguirla, descubres que nunca estuviste perdido, solo estabas aprendiendo a oír. Vivir como alguien que ya fue elegido no significa sentirse superior ni buscar perfección. Significa recordar, en cada respiración, que ya estás dentro del plan, que no hay un lugar al que debas llegar para merecer, que el viaje no es hacia afuera, sino hacia una versión más presente de ti mismo. Integrar todo lo aprendido hasta ahora es comenzar a vivir con intención, pero sin tensión. Actuar con propósito, pero sin prisa. Avanzar con determinación, pero sin miedo. La integración es el punto en que el conocimiento deja de ser concepto y se vuelve forma de vida. Cuando la práctica ya no requiere esfuerzo, porque tu manera de pensar, sentir y decidir se ha convertido en una sola vibración. Ser alguien que vive como ya elegido es levantarte cada mañana con un silencio profundo en el pecho. Saber que no tienes que probar nada, ni convencer a nadie, ni correr detrás de un resultado. Es caminar con la certeza tranquila de que todo lo que ocurre tiene propósito, aunque tu mente aún no lo comprenda. Cuando vives así, las decisiones cambian de naturaleza. Ya no las tomas desde el miedo a perder, sino desde la fe en tu expansión. Ya no actúas por carencia, sino por coherencia. Ya no buscas resultados, buscas resonancia. Tu energía se vuelve brújula. Si algo te contrae, sabes que no es tu camino. Si algo te expande, confías y avanzas. No porque sea fácil, sino porque reconoces esa sensación como tu lenguaje con el campo. Vivir como alguien que ya fue elegido es moverte desde la abundancia, no desde la urgencia. Responder a los desafíos desde la fortaleza, no desde la reacción. Es entender que incluso los tropiezos forman parte del orden perfecto de tu evolución. Cuando comprendes esto, ya no pides menos problemas, pides más conciencia para atravesarlos. Dejas de ver los obstáculos como amenazas y comienzas a verlos como portales. Todo en tu vida se vuelve diálogo, una conversación constante entre tú y el campo. Cada situación tiene algo que decirte, cada persona algo que mostrarte, cada emoción algo que revelar, y tú, desde la conciencia del elegido, escuchas, sin ansiedad, sin resistencia, solo escuchas. Ahí comienza la verdadera madurez espiritual, cuando dejas de correr detrás de experiencias altas y aprendes a encontrar lo sagrado en lo cotidiano. En cocinar, en trabajar, en mirar a alguien a los ojos, en hacer cada cosa con presencia, porque sabes que cada instante es el campo manifestándose. La integración también es humildad. Saber que no estás terminando un camino, sino comenzando otro nivel del mismo viaje. Que el despertar no es una meta, sino un proceso continuo de recordar y olvidar, de expandirte y volver, de abrirte y soltar.
El alma no te pide perfección, te pide participación, te pide honestidad, te pide compromiso con tu frecuencia. Cada vez que eliges coherencia, refuerzas la nueva realidad. Cada vez que eliges amor en lugar de juicio, anclas una línea de tiempo más elevada. Cada vez que eliges fe en lugar de miedo, el universo se reordena a tu favor. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en el campo en movimiento. Tu vida empieza a reflejar la paz que ya habita en ti. Las personas te buscan no por lo que haces, sino por lo que transmites. Tu energía comienza a enseñar más que tus palabras. Eso es vivir como alguien que ya fue elegido, convertirte en una frecuencia viva. Caminar el mundo como quien recuerda que la luz no se busca, se irradia. Si quieres anclar este estado en ti, puedes hacerlo con un gesto simple. Cierra los ojos, respira profundo y declara en silencio: estoy listo para vivir como quien ya fue elegido. Estoy listo para confiar, crear y servir desde mi verdad. No es un mantra ni una afirmación mágica. Es un pacto, un acuerdo entre tu alma y la inteligencia que te trajo aquí. Y si quieres sellarlo, elige una sola palabra, una que describa lo que estás dispuesto a encarnar a partir de hoy. Quizás sea confianza, o presencia, o expansión. No importa cuál sea, esa palabra será tu frecuencia, tu declaración al campo. Recuerda, el universo no responde al deseo, responde a la disposición. Y al pronunciarla con intención, te declaras disponible para lo que el campo tiene preparado. Desde ahí, la integración ya no es un concepto, sino una forma de habitar el mundo. Vivir despierto, sin solemnidad, actuar con propósito, sin rigidez, y amar sin condiciones. Porque eso es lo que siempre fuiste, una expresión consciente del amor manifestándose. Y cuando vives desde ahí, ya no hay separación entre quien observa y lo observado. Solo hay una sola presencia mirando a través de tus ojos, respirando a través de tu cuerpo, soñando a través de tu vida. Lo que escuchaste hoy no termina al cerrar este video. Recién comienza cuando lo aplicas en silencio, en tu vida. Si sentiste que esto te habló directamente, suscríbete y mantente cerca. Cada mensaje en este canal es una llamada del campo para quienes están listos para despertar.